Buenos días, jóvenes. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buenos días. Habíamos hecho la última clase, problemas donde tomábamos en cuenta, bueno, antes que hicimos, no tomando en cuenta el peso propio. La última clase vimos un problema de tracción, compresión, con un sistema sometido a varias fuerzas y en diferentes tramos había tracción, en otros tramos podía haber compresión y calculábamos alargamientos totales, ¿no? Tomando en cuenta 3 barras, por decir. Bien, vamos a continuar ahora con un reticulado, o sea, con un sistema formado por diferentes barras. Ya, entonces voy a compartir pantalla para mostrar el reticulado de una vez y comenzar a resolver el problema. Ya, entonces comparto pantalla. Ya. Bien. Entonces, este es el problemita. Ya, voy a desanclar esto para que tengamos más, porque no voy a escribir nada. Entonces acá, ahora sí. Ya, aquí tengo entonces un sistema. A ver, vamos leyendo el problema. Un problema de reticulado. Son diferentes barras. Es como una cercha, digamos, pero en este caso es de acero. Ya, dice, calcule para la armadura de la figura los esfuerzos producidos en los elementos DF. Y entonces tenemos esta armadura que está pidiendo la tensión. Cuando dice los esfuerzos producidos en los elementos DF y CE. Aquí está este elemento, esta barra DF. Puede ser DF, FB, FD es lo mismo. Y la barra CE. Aquí está la barra CE o S es la misma barra. ¿Ya? Bien, entonces, hay que calcular la tensión normal, ya dice acá, ¿no? Voy a repetir de nuevo. Los esfuerzos producidos en los elementos DF y CE. O sea, pide en otras palabras la tensión en esta varilla DF y la varilla CE. Puede pedir la tensión en cualquiera de las barras, ¿ya? Pero acá estamos tomando en cuenta 2 barras, ¿no? Esta barra oblicua y esta barra horizontal. Pero puede pedir la tensión en la barra CD, la barra BD, la barra AD, la barra AC, en cualquiera de las varillas. ¿Ya? Entonces acá solamente para hacerlo más corto, estamos pidiendo en 2 barras, perdón, ¿ya? Y luego dice, el área transversal de cada elemento es 1200 milímetros al cuadrado. Tenemos como dato la sección de cada barra, ¿ya? Indique si las barras trabajan a tracción o compresión. Hay que averiguar cómo trabaja DF, a tracción o compresión, igual a barra CE. Además, calcule los alargamientos. O sea, calculamos las tensiones y el alargamiento de cada una de estas barras. Hay que tomar en cuenta este módulo. O sea, que este es el módulo del acero. Por tanto, esta cercha, este reticulado, está hecho de acero, con barras de acero. Ya. Y este dibujito es parte del problema. En este dibujo se muestran las diferentes distancias, las distintas longitudes de las barras. Y además se muestra las diferentes fuerzas externas a las cuales está sometida este reticulado, ¿ya? Bien, entonces vamos calculando las tensiones y los alargamientos de las barras que se indicó hace un momento. Lo primero que hay que hacer es calcular la fuerza externa, y eso se calcula con física 1, o sea, con los conocimientos de estática, ¿ya? Hay que sacar la reacción en el punto A, la reacción en el punto F.
¿Ya? Entonces, primer paso, se calculan las reacciones. Porque a esta acción de 1100 y 20.300 hay una reacción en A y una reacción en F. Eso se calcula por física 1. Ya, entonces, primer paso. Se determinan las fuerzas externas que actúan en el sistema, tomando en cuenta estática. ¿Ya? Entonces, voy a tomar momentos en el punto A para sacar la fuerza en F. Y voy a tomar momento en F para sacar la fuerza en A. Entonces, repito, hay tres fuerzas que actúan en el sistema, RA, estos 10.100, estos 20.300 y aquí una RF. Ya, aplicamos sumatoria de fuerza estática. Ya, entonces copio el sistema, aplico torque, ya, calculo RA y RF. Entonces decimos, sumatoria de momento con respecto al punto A igual a 0. Voy a tomar momento con respecto a este punto, ¿ya? Y tomo esta ley de signos, sentido horario positivo, obviamente antihorario es negativo. Ya. Vamos entonces aplicando torque. Sería aplicando en el punto A. Este torque sería positivo, sería 10.100 por 4 metros de brazo, más 20.300 por 7 metros de brazo, menos RF por el brazo que es 10 metros. Eso se anota aquí abajo, ya está el torque hecho. Aquí está. Ya, he tomado torque en el punto A. Y se plantea una ecuación con una incógnita y de ahí despejo RF, ya. Esto que está restando pasa a sumar y el día que está multiplicando pasa a dividir. Hago operaciones aritméticas y me sale 18.250 la reacción en F. Hago lo mismo para calcular la reacción en A. Para sacar la reacción en A, tomo torque en el punto F. Sacando torque acá sería, y utilizando sumatoria de torque en el punto F igual a 0, tomando la ley de signo va a ser, con respecto al punto F, este momento es negativo, ¿no? Menos 20.300 por 3 metros de brazo de palanca. Seguimos entonces, menos 10.100 kilogramos fuerza por 6 metros de palanca. Luego aparece esta, sería más, ¿sí? Más RA por el brazo de palanca, 10 metros. Entonces, esa ecuación, y eso es igual a 0. Física 1. ¿Ya? Aquí está. No es RF. Aquí está. Sumatoria de momento del punto F igual a 0. Y aquí está la ecuación que le dije, ¿no? De ahí, estos dos elementos negativos lo pasamos al otro lado positivo y el 10 metros que estamos multiplicando pasa a dividir. Y se plantea esta expresión. Se hacen los cálculos numéricos y sale 12.150. O sea que con torque, con sumatoria de momento, hemos sacado las reacciones. Ya tenemos las reacciones en los apoyos. Estas son fuerzas externas. Ahora, pero es bueno comprobar si hemos calculado bien nuestras reacciones. Entonces, para comprobar, hacemos una prueba con sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Decimos, esto es positivo, 12.150 positivo, menos 10.100, menos 20.300, más 18.250, esa es igual a 0, ¿ya? Eso se expresa aquí abajo, ¿ya? Esta es la reacción en A, esta es la reacción en F, y estas son las dos fuerzas externas, lo igualamos a 0. Hacemos operaciones aritméticas acá, este primer miembro sale 0. 0 igual a 0, a proposición verdadera. Quiere decir entonces que estas dos reacciones externas están bien calculadas. Eso es lo primero que se hace, calcular las fuerzas externas por física básica. Ahora recién calculamos la tensión. Por calcular la tensión en la varilla DF, hacemos lo siguiente. Ya, el segundo paso se determinan las tensiones y los alargamientos. Ya, entonces, vamos calculando
esas tensiones y esos alargamientos. Para calcular la tensión, hacemos un análisis de nudo en F. Y entonces aquí está el nudo F. Ya, esto lo voy a un ratito. Allá. Bien, este es el nudo F. Ya tenemos la magnitud de RA, tenemos la magnitud de RF. Una vez calculadas las fuerzas externas, ahora sí, aquí está, miren, con línea segmentado, este es el nudo F. Hacemos un análisis en nudo F. Esta varilla de DF está sometida a compresión. Esta varilla DF está sometida a compresión. Por lo tanto, sus fuerzas internas apuntan hacia afuera. Aquí también he dibujado esta fuerza, la fuerza de la varilla DF va hacia afuera. Esta va hacia afuera, esta va hacia afuera. Esta apunta abajo, esta apunta arriba. Claro que es oblicuo, digamos, ¿no? Ya. Esa varilla DF trabaja a compresión. Entonces sus fuerzas internas apuntan hacia afuera. Esta varilla de acá, la varilla EF, trabaja a tracción. O sea, esta varilla EF se va a alargar. Por lo tanto, sus fuerzas internas apuntan hacia el centro. Y lo he dibujado con así, de azul, o celeste si quieren, que apuntan hacia el centro. Entonces, la varilla EF trabaja a tracción. Sus fuerzas internas apuntan hacia el centro. La varilla DF trabaja a compresión. Sus fuerzas internas, apuntan hacia afuera. Ya, pero esta de aquí, bueno, este es el nudo que nos interesa. ¿Ya? La fuerza FE, que está aquí con azul, va a ser igual a esta fuerza. Esta fuerza, si ustedes quieren, EF o FB. Esta fuerza 7, esta fuerza color azul nos sale 100 newton, por decir, esta igual a 100 newton. ¿Ya? Y entonces esta fuerza oblicua la descomponemos. Acá hay un ángulo alfa. ¿Ya? Lo descomponemos. La componente vertical es fuerza DF por el seno de alfa. Esta componente horizontal, que está con color medio rojo, digamos, va a ser igual a la fuerza de la varilla DF por el coseno. Entonces, esta fuerza horizontal que apunta a la derecha es fuerza DF por coseno de alfa. Una vez descompuesta esta fuerza oblicua, esto se puede tachar, digamos, ¿no? Se puede descartar. Entonces, en este nudo, en el nudo F, actúa una fuerza vertical externa RF, una fuerza interna F sub DF por el seno de alfa. Entonces, solamente hay dos fuerzas verticales, esta RF y esta componente vertical. Ahora, por otro lado, acá tenemos un triángulo, FED. Aquí está. Este es el punto F, FED. Entonces, acá hay un triángulo. ¿Ya? Bien, entonces, vamos calculando. Ya, pero antes calculamos la hipotenusa, la distancia de esta varilla. Como tenemos este cateto que vale 3 metros, este cateto que vale 4, calculamos esta hipotenusa del triángulo por Pitágoras. ¿Ya? ¿No? Que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados del cateto. Entonces, aplicando Pitágoras, nos sale 5 metros la longitud de la barra. ¿Ya? Bien. Ahora, aplicando trigonometría, o sea, vamos a averiguamos el seno de alfa y el coseno de alfa. Ya. Entonces, el seno de este ángulo alfa va a ser igual cateto opuesto, que sería 4, sobre la hipotenusa, que sería 5 metros. Ya tenemos el seno de alfa. El coseno de alfa va a ser igual cateto adyacente, que sería 3 metros, sobre la hipotenusa, que sería 5. Entonces ya tendríamos el seno de alfa y el coseno de alfa. Eso se muestra aquí abajo. Vamos mostrando. ¿No? Ya tenemos, por ejemplo, la hipotenusa, que es 5 metros, seno de alfa 4 quintos y el coseno de alfa 3 quintos. Bien, entonces aplicamos sumatoria de fuerzas verticales. Este nudo F
tiene que estar en equilibrio. Aplicamos sumatoria de fuerzas verticales y solamente hay dos fuerzas verticales, esta RF y la componente vertical. Entonces, esta es positiva y esta es negativa. Entonces decimos RF, que vale 18.250, ya, menos la componente vertical, que es F sub DF por el seno de alfa. El seno de alfa vale 4/5. Esto que es negativo lo pasamos al otro lado. El signo que divide multiplica y el costo pasa a dividir. Tenemos la fuerza de la varilla DF, cuya magnitud es 45.625 sobre 2. Ya tenemos la fuerza de la barra DF. Y con esto calculamos la tensión, porque la tensión es fuerza sobre área. Entonces sería la tensión de la barra DF va a ser la fuerza sobre el área. Y el área se dijo que vale 1.200 milímetros al cuadrado, ¿ya? Entonces acá esta fuerza se conoce, lo dividimos entre 1.200, hacemos las conversiones respectivas y esta tensión nos sale 45.625 sobre 24 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Listo, ya tenemos la tensión. Esta tensión, por ejemplo, el práctico les pide en pascales. Entonces habrá que llevar, por ejemplo, este kilogramo fuerza a pascales, ¿no? Convertir estos kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, llevarlo a pascales. Y la conversión es, ¿no? Es 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, equivale a 101,325 kilopascales. Ya, pero esa conversión ustedes la pueden encontrar en cualquier tabla de conversión, ¿ya? Y se puede llevar esto a pascales. ¿Ya? Pero estamos calculando en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Ahora calculamos su alargamiento, ¿no? El alargamiento de esa barra, vamos a ver, no es alargamiento, acortamiento. Voy a subir, aquí está. Esta barra, esta barrita, la barra DF, como la fuerza apunta hacia arriba acá, esta barra DF se comprime, por tanto va a ser un acortamiento, ¿no? Como la fuerza 20.300 apunta hacia abajo y esto apunta hacia arriba, esta barra se comprime, por lo tanto calculamos el acortamiento. Ya, entonces acá decimos acortamiento de esta barra, su fuerza, longitud, área por su módulo. Ahora, se sabe que la fuerza sobre el área es la tensión, ¿sí? Entonces, la fuerza sobre la tensión, copio la longitud y el módulo. La longitud de la barra de F es 5 metros, este módulo vale 2,1 por 10 a la 6, esta tensión vale este valor, lo reemplazamos. Hacemos las conversiones respectivas, ¿ya? Aquí están las conversiones, 1 metro 100 centímetros. Y esto nos sale, haciendo operaciones aritméticas, un acortamiento de 1.825 sobre 4.032 centímetros. Y aquí indicamos acortamiento. O sea, si ustedes quieren, indicamos acá, trabajamos a compresión. Está trabajando a compresión, ¿ya? Y ya está indicado. Hay un acortamiento. Bueno, esto de compresión, aquí podemos anotarlo. Compresión. Si ustedes quieren, pueden poner un valor negativo ahí, ¿no? Pero, bueno, o si no, le ponen compresión, ¿ya? Voy a poner compresión. Y aquí nomás que sea acortamiento, ya está indicado. Bien, ya tenemos entonces calculado la tensión y el alargamiento, perdón, acortamiento en esa varilla. Ya, vamos ahora viendo, vamos calculando ahora la otra tensión y el alargamiento. Ya. Pide la tensión en la varilla, en esta varilla. Vamos arriba, vamos viendo el enunciado para hacer el cálculo. Entonces, una de las preguntas es la siguiente.
Ya hemos resuelto una de las preguntas. Ahora vamos resolviendo la otra. Aquí está. Ya, pide la tensión, alargamiento, acortamiento de la barra CCE. Esta es la barra CE de acá. CE o S es lo mismo, ¿ya? Entonces, voy a bajar un poquito. Ya. Para calcular bueno, la barra CE está trabajando, va a trabajar esta barra atracción, o sea, sus fuerzas internas apuntan hacia el centro. Se puede calcular su tensión trabajando en el nudo E o en el nudo C, en cualquiera de los nudos. Pero es conveniente en este caso trabajar en el nudo E. ¿Por qué? Porque aquí en el nudo F ya hemos hecho su análisis, hemos descompuesto la fuerza interna, tenemos la fuerza externa. Entonces, en este nudo ya hemos trabajado. Esta fuerza de acá horizontal, o sea, esta varilla EF tiene acá una fuerza interna. Esta varilla EF trabaja también a tracción, por tanto sus fuerzas internas apuntan hacia el centro. Ya, la fuerza, repito, esta varilla trabaja a tracción, esta igual a tracción, sus fuerzas internas apuntan hacia el centro. La fuerza EF aquí, la fuerza EF, lo podemos calcular, ¿ya? Entonces le decía, ¿no? Podemos calcular en el nudo E o en el nudo C. Mucho mejor en el nudo E, porque hay menos fuerza. Si analizamos en el nudo C, vamos a tener que tomar en cuenta la fuerza de esta varilla, esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza. Se complica. Y entonces vamos a hacer un análisis del nudo en el punto E, porque hay menos fuerza, ¿ya? Entonces vamos aquí abajo. Ya hemos analizado el nudo A. Ahora analizamos nudo E. Nudo E, ya. Copio nuevamente mi reticulado. Ya, estoy copiando mi reticulado. Ya. Ahí está mi diagrama de cuerpo libre, ya, indicando todas las fuerzas que intervienen en el nudo E. Repito, esta barra EF tiene fuerzas internas que apuntan hacia el centro. Esta fuerza color azul que está aquí es igual que esta. Mismo módulo, pero sentido contrario, ¿ya? Repito, si esta fuerza Fe vale 100 newton, esto vale 100 newton. Ahora, en este nudo que está segmentado, si esto vale 100 newton, esta fuerza Ce vale 100 newton. Nada más que va en sentido opuesto, ¿ya? Ahora acá, esta varilla de acá está siendo traccionada. Su fuerza interna color lila apuntan hacia el centro. Ya, entonces este va a ser nuestro nudo E, ¿ya? Tenemos horizontalmente dos fuerzas, la fuerza Fe y la fuerza Ce, ¿ya? Bien, entonces, como estamos buscando la tensión en esta barra, repito, calculamos esta fuerza Ce, que va a ser igual a esta fuerza Fe. Ya, aquí en este nudo hago sumatoria de fuerzas horizontales, ¿ya? Entonces aquí abajito está eso, sumatoria de fuerzas horizontales. Solamente hay dos fuerzas horizontales en el nudo E. Esta azul, que es positivo, que es Fe, aquí está, positivo, y esta Ce con color verde, que es negativo. Entonces, como estamos buscando la fuerza Ce, porque queremos la tensión de la varilla Ce, de aquí despejamos la fuerza Ce, que va a ser igual fuerza Fe. Ahora, esta fuerza Fe, que es esta color azul, esta fuerza de acá, es igual que esta otra. Entonces, para hallar esta fuerza Fe, otra vez volvemos al nudo A, ¿ya? Aquí está eso abajo. La fuerza Fe lo calculamos en el nudo F. Entonces, en el nudo F, vamos más arriba, en el nudo F, ¿qué fuerzas actúan? Aquí vamos viendo entonces. Aquí está el nudo F. Calculamos la fuerza de la barra Fe. Aquí, en este nudo F, solamente hay dos fuerzas horizontales.
La componente de esta fuerza FD horizontal, que es por el coseno de alfa, que es positivo, digamos, menos la fuerza FE. Entonces, en este nudo F solamente hay dos fuerzas horizontales. Esta fuerza color así medio rojo y esta fuerza color azul. ¿Ya? Entonces, positivo, fuerza de F por coseno de alfa, menos la fuerza FE. Eso se anota aquí abajo. Solamente hay dos fuerzas horizontales en el nudo F. Dos, no hay más. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está anotado. La componente de la fuerza oblicua, que es por el coseno, ¿no es? Menos la fuerza F, que está con color azul o celeste. De aquí se despeja la fuerza FE. Esto que es, a ver. Bueno, este coseno de alfa ya dijimos que era igual a 3/5, ¿ya? Entonces, esto de acá pasa con negativo, todo es negativo, lo multiplicamos por -1, todo es positivo. Entonces, esta fuerza DF se conoce, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Se conoce esta fuerza DF, lo hemos calculado aquí arriba. Aquí está la fuerza DF. Aprovechamos ese cálculo, ¿no? Esta fuerza lo hemos calculado aplicando sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, aprovechamos ese valor, lo reemplazamos, ya, repito, esto que es positivo pasa con negativo, lo multiplicamos todo por -1 y queda esta ecuación. Ya, ahora esta fuerza de F vale 27.375 medio, lo reemplazamos, hacemos los cálculos aritméticos y nos sale la fuerza FE, este valor. Ya. Entonces, ahora volviendo a nuestro diagrama de cuerpo libre, voy a volver. Tenemos la fuerza FE. Voy a volver a mi nudo E. Ya, hemos calculado entonces esta fuerza de aquí, color celeste, FE, lo tenemos. Ahora, esta fuerza de acá se observa en este diagrama de cuerpo libre. Para que este nudo tenga equilibrio, esta fuerza color azul tiene que ser igual a la fuerza en color verde. Repito, si esto vale 100 newton que va a la derecha, esta fuerza C, para que esto tenga equilibrio, debe valer también 100 newton. Ya, pero entonces ya tenemos la magnitud de esta fuerza color azul, que va a ser igual a la misma magnitud que esta fuerza de acá, C, para que esto tenga equilibrio, ¿ya? Entonces, como ya tenemos la fuerza de la barra FE, tenemos la barra de la fuerza CE que estamos buscando. Entonces, repito, esta fuerza color verde va a ser igual a esta fuerza color azul en este nudo E para que tenga equilibrio. Ya, entonces, vamos anotando acá. Ya. ¿Dónde está ese punto? Al final estaba. Voy bajando. Ya. Aquí está, ¿no? Reemplazando, decimos la fuerza FE, lo que le dije, ¿no? La fuerza de la barra CE es igual a la fuerza de la barra FE. Entonces, esta fuerza que hemos calculado es igual que la fuerza de la barra CE. Ya tenemos la fuerza entonces de la varilla CE, la fuerza interna. Y la tensión, claro, es igual a la fuerza sobre el área. Ya tenemos la magnitud de esta fuerza. Lo dividimos entre el área que es 1200 milímetros cuadrados. Hacemos las conversiones respectivas y tenemos la tensión de la barra CE. Claro, y esta barra CE trabaja a tracción, está siendo traccionada. La varilla CE está siendo traccionada, entonces anotamos, ¿no? Trabaja a tracción. Se va a alargar esa varilla. Aquí anotamos. Ahí está anotado acá, ¿no? Tracción, ya. Lo calculo así en quebrado, ¿ya? En quebrado. Ahora nos falta el alargamiento. Y eso se calcula con esta expresión, fuerza de longitud área sobre el módulo, ¿ya? Se sabe que la fuerza sobre área es la tensión. Tenemos la magnitud de la tensión, que es este valor, 9.125 octavos. Lo multiplicamos por la longitud de la barra CE, ¿ya? Vamos viendo. La longitud de la barra
se observa que la longitud de la barra C es 3 metros, ¿ya? 3 metros. Entonces, longitud 3 metros. ¿Dónde está el nudo E? Aquí está. Ya. Repito, entonces, tenemos la magnitud. Tenemos, estamos buscando el alargamiento, ¿no? Más abajo, entonces, aquí está. Ya, la tensión se conoce, acabamos de calcular, la longitud son 3 metros, el módulo 2,1 por 10 acá está al cuadrado, le puse, es a la secta, ya, ups, ya. Hacemos estos kilogramos fuerza centímetro cuadrado se simplifica, queda en metro, un metro tiene 100 centímetros, bueno, y me sale este valor. Ya tenemos entonces el alargamiento. Bien, el problema está resuelto. ¿Ya? Voy a ir más arriba. Ya está resuelto. Ya tenemos lo que pide el problema, ¿no? El problema pedía la tensión y el alargamiento o acortamiento de la barra DF y CE. Ya, ya. Lo siguiente. Entonces, en el problema puede pedir, repito, la tensión o alargamiento o acortamiento, depende del caso, de la varilla AB, de la varilla AC, de la varilla BC, la CD, la varilla DD. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer simplemente dos cosas, ¿no? Calcular primero las fuerzas externas, RA y RF, y luego se puede hacer análisis en el nudo F, en el nudo E, nudo C, nudo D, nudo B, nudo A. Depende de lo que pida el problema. ¿Ya? Bien, voy a dejar de compartir pantalla para las preguntas. Bien. Buen día ahí. ¿Alguna Te iba a preguntar cómo, al principio, cómo nos damos cuenta que es... ¿Cómo se da cuenta que? No le escuché la pregunta. Dígame, Rodríguez. Compresión o tracción. Y que vi que usted le puso la línea solamente cuando ya, o sea, sacamos la fuerza Ya. y ahí ya definió que DF era compresión y la otra tracción. Ya. ¿Cómo podemos averiguar si es tracción y compresión? Eso se Sí, averigua a simple vista. Voy a compartir pantalla. Ya. Para ver esa situación. Ya. Eso se averigua al ojo. ¿Ya? Por ejemplo, esta barra de acá, esta barra o sea, ya hemos calculado, por ejemplo, voy a insertar esta herramienta de acá. Lo voy a anclar. A ver, ¿cómo se llama que me preguntó? ¿Qué apellidaba, joven? ¿Cómo se llama? Rodríguez. Rodríguez, mire Rodríguez, por ejemplo, esta barra, esta barrita, esta barra, esto voy a subir más arriba. Ya, analicemos esta barra. ¿Cómo trabaja esta barra? Esta barra trabaja así, miren, yo voy a dibujar. Ya tenemos la reacción en ano, ¿eh? ¿Qué es esta? Lo voy a aplicar. Estilo. Ya, tenemos esta reacción, ¿no ven? La reacción en A. Apunta arriba, ¿no? Por ley apunta arriba, sí, ¿no? Ya, Rodríguez. Ahora, esta fuerza de 10.100, este es un vector, Este vector usted lo desliza hasta arriba, ¿ya? Entonces, este vector de 10.100 está aquí. Lo voy a insertar. Aquí está el vector. Porque es una fuerza, las fuerzas son vectores, ¿no? Y los vectores son deslizables, ¿ya? Lo deslicé, esta fuerza acá. Entonces la fuerza apunta hacia abajo, esta apunta hacia arriba. Ah, yo le pregunto a usted, ¿cómo trabaja esta barra AB? Esta barra AB está siendo comprimida. Eso se observa en el diagrama. Por lo tanto, su fuerza interna, ¿hacia dónde van a apuntar? Su fuerza interna van a apuntar hacia afuera. Te lo voy a hacer más grueso esto.
¿Ve? Aquí está. Esa fuerza interna apunta hacia afuera. Ya. Lo hago más grueso. Ya está. Entonces, repito, la barra AB trabaja a compresión, porque se va a cortar la barra AB. Debido a esta fuerza RA y debido a estos 10.100, que es un vector, lo subo hasta acá, estoy comprimiendo. Esta barra está siendo comprimida. Ya está. Entonces ya hemos averiguado que esta barra AB trabaja a compresión, va a tener acortamiento. Ahora, Rodríguez, esta barra AC, ¿cómo trabaja? Esta barra AC, aquí hay una fuerza de 10.100, ¿no ven? Ya. Esta fuerza RA es otro vector. ¿Ya? Lo puedo deslizar acá. Lo puedo poner acá. Ahí. Ya. En la vida real, ustedes jalen el punto A y jalen el punto C. ¿Cómo trabaja la barra AC? La barra AC está trabajando, se va a alargar. O sea, si usted aplica una fuerza acá, en el punto A y en el punto C, con ese sentido, esta varilla AC se va a alargar. Por lo tanto, su fuerza interna, ¿hacia dónde va a apuntar? Su fuerza interna va a apuntar, ¿ya? O sea, se opone a ser alargado, por lo tanto, su fuerza interna apunta hacia el centro. Ya, aquí lo voy a dibujar. Eso. Su fuerza interna apunta hacia el centro. Y ya está entonces, Rodríguez. Así se averigua. No sé, en concreto, la barra B está siendo comprimida. La barra AC está siendo alargada. ¿Ya? Y claro, cuando estamos analizando en los nudos, en el nudo A se toma en cuenta esta fuerza AC. Y en el nudo C se toma en cuenta esta fuerza CA o AC. ¿Ya? Si esto vale, qué sé yo, 100 newton, esto valdrá también 100 newton. Bien, voy a dejar de compartir pantalla para otra pregunta. Bien, muchas gracias. Listo, Rodríguez. José. ¿Otra consulta por ahí? Ya, voy a dejar un práctico de unos 4 ejercicios con reticulado. Ahorita termino la clase y lo envío ya a nuestra ayudante Guillén. Bien, tenemos casi un minuto de Zoom. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Sí, ingeniero, una pregunta. Buenos días. Dígame, Sosa, buenos días. Primero Sosa, después el otro joven, antes que se corte. Dígame, Sosa. O Joan. Dígame, Joan. Sobre eso, cuando nos dijo para trabajar y convertir a Pascal, usted no va a decir en el examen con qué vamos a trabajar, con Pascal o centímetro. Claro, tengo que indicar, tengo que decir, calcule la tensión en pascales, calculan en pascales. Tengo que indicar, ¿sí, Joan? Y si no especifico, usted calcula en lo que usted quiera. ¿Ya? Ya. Gracias. Ok, Joan. Se va a cortar, jóvenes. Dejaremos aquí, nos estamos viendo el día lunes a las 7:30 en punto, ¿ya? Ya, ahorita se va a cortar. Jóvenes, entonces me despido, cierro la sesión, ¿ya? Nos estamos viendo el día lunes. Hasta luego. Jóvenes.